Un saludo muy afectuoso para la comunidad joven argentina. Es un privilegio muy especial para mí estar rodeado de jóvenes, aunque sea en esta forma, por internet, en esta manifestación, este sistema telemático, todas esas palabras técnicas que ya a una persona mayor nos vienen un poco grandes y no somos capaces de encajarlo bien. Pero no hay duda ninguna que la tecnología actual nos permite un encuentro personal para compartir la Escritura, para estar juntos, para sentir la comunión cristiana y para reflexionar sobre algo que pueda valernos de ayuda, de aliento para nuestra vida cristiana. Este problema que estamos teniendo en todo el mundo del COVID, que ha encerrado a españoles primero, argentinos ahora, y que está generando sin duda preguntas, permite a mucha gente hacer especulaciones. De manera que la gran pregunta que yo podría resumir de esta manera es de esta forma: ¿hay algo en la profecía que tenga que ver con esta situación actual de pandemia? Muchos comienzan a buscar, a investigar, a ver que la profecía habla de momentos de crisis, de muerte grande de personas, de problemas y dificultades, de enfermedades, de pestes, etcétera, etcétera. Y todos creen que ya estamos inmediatamente antes del retorno de Cristo a la tierra. Se especula, se habla, se dice, se buscan citas bíblicas, no importa aunque las saquemos de contexto. El asunto es que lo que yo digo tocante a acontecimientos futuros a la luz del problema mundial tenga por lo menos una base más o menos bíblica que apoye, que determine, que permita expresar lo que yo quiero expresar y decir aquello que yo pienso. La Biblia es un libro de preguntas, pero también es un libro de respuestas. Y lo primero que yo tengo que preguntarme es esto: ¿hay alguna señal que la Biblia establezca para un tiempo futuro en donde los que creemos en Cristo seamos trasladados a la presencia del Señor? No hay ninguna señal para eso. Las señales que están en la Biblia tienen que ver con el tiempo inmediatamente anterior del retorno de Cristo a la tierra. Ninguna hay para lo que se llama el arrebatamiento, el rapto de la iglesia. Me gusta más hablar de traslado de la iglesia. Pero este problema ocurría ya en tiempos de Pablo, en tiempos de los apóstoles. Los discípulos vieron un día el templo con sus tremendas edificaciones, escucharon las palabras del Señor sobre el tiempo final, escucharon al Señor hablando de acontecimientos que tendrían que ocurrir antes del término del tiempo de los gentiles, y ellos preguntaron un día a Cristo: dinos, ¿qué señales habrá de tu venida y del fin del siglo? Y el Señor pronunció el sermón que Mateo recoge en el capítulo 24 y las parábolas también del capítulo 25. Pero Cristo estaba refiriéndose al tiempo previo a su retorno literal para reinar en la tierra. Pero mientras tanto el Señor ha formulado una promesa. La promesa la tienes recogida en bastantes lugares, pero de una forma muy clara en Juan, Evangelio según Juan, en el capítulo 14, donde leemos de esta manera: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas, si así no fuera, os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparase lugar, vendré otra vez, os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros estéis conmigo. Y añade: y sabéis a dónde voy.
y sabéis el camino. Ahora notad algo en esos versículos que he mencionado. Primero, no se turbe, no se inquiete vuestro corazón. La inquietud, sobre todo en la vida cristiana, es una mala compañía y una mala consejera. Cuando yo estoy inquieto, quiero ver alguna solución que levante mi ánimo, que apacigüe mi espíritu, que calme mis sentimientos. Por eso Cristo dice, no podéis estar turbados porque sabéis a dónde voy. Sabéis el camino y sabéis lo que voy a hacer. Voy a preparar un lugar para vosotros. Por tanto, en el tiempo de hoy, tenemos que ver a Jesús, no ver tanto a nuestro entorno. Las personas solamente podemos tener tres modos de mirada diferentes. Uno, hacia nosotros. Cuando yo me veo a mí mismo me siento importante, me siento digno, me siento grande, me siento capaz, etcétera, etcétera. Cuando yo veo para mí mismo, excluyo a todos los demás. Segunda mirada, cuando yo miro a mi entorno, descubro casi siempre problemas en otros. Y digo, bueno, esta sociedad es una desgracia, este mundo es una calamidad, la gente de hoy es una ruina moral, y entonces yo vuelvo a sentirme mucho más importante. Tercera mirada, yo miro al Señor. Y cuando miro al Señor descubro que la gloria suya es de tal dimensión, es tan grande, tan importante, tan santo, tan glorioso, que yo no soy nada. Os desafío a que vayáis al capítulo 4, 5 y 6 de Isaías y veréis que el profeta habla allí de tres miradas. Primeramente, él mira a los demás, todos son malos. Segundo, él mira a Dios y lo ve glorioso en su trono. Y luego se mira a sí mismo. Y lo que dice ya no es, ay de aquel, ay del otro, ay del de más allá. Dice, ay de mí. Cuando tú miras al Señor, te das cuenta de que eres muy pequeño. Pero en medio de los problemas de la vida, el creyente es llamado a mirar a Cristo. Y en la carta a los Hebreos, el escritor dice que la vida cristiana solo puede ser llevada a cabo, correr esa carrera con los ojos puestos en Jesús. El apóstol Pedro me dice que soy llamado para que siga las pisadas de Cristo. Y cuando hay problemas en mi entorno, dificultades en mi entorno, Cristo me dice, no te inquietes. Y me recuerda la promesa suya, voy a preparar lugar para vosotros, y si me fuese y os preparase lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros estéis conmigo. Primer asunto importante, tengo una promesa segura. Las palabras del Señor no pueden fallar. ¿Por qué? Porque Él es fiel. Y dice, no puede negarse a sí mismo, es decir, no puede decir una cosa ahora y otra después. La palabra del Señor se cumple siempre, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasarán. Por tanto, me acerco de nuevo a las palabras de Cristo, las leo en el relato del Evangelio y digo, qué fantástico. Puede haber el coronavirus suelto en mi entorno. Pueden caer a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra. No podemos olvidar que esta pandemia mundial en España ha llevado han muerto prácticamente 30.000 personas en España. Hubo una cantidad tremenda de infectados, todos cerrados en nuestras casas, iglesias cerradas, industrias cerradas, todo esto. Y a veces te preguntabas, en medio de toda esta situación, te preguntabas, ¿hay alguna esperanza en el mundo de hoy? Porque parece ser que tampoco va a haber una vacuna pronto y cosas por el estilo. E inmediatamente el Señor viene a tu encuentro, al mío, para decirme, no te inquietes. Porque mientras este mundo está convulsionado, tú tienes una seguridad. Voy a buscarte para que estés para siempre conmigo. Primera promesa, la promesa del Señor. Segundo, voy a la Biblia y llego a Hechos capítulo 1. Se va a describir allí algún aspecto, alguna pincelada sobre la ascensión de Cristo. Y yo veo
a todo aquel grupo de discípulos contemplando al Señor que es levantado de la tierra y asciende a los cielos, y de pronto una nube lo oculta de los ojos de aquellos, y ellos siguen mirando al cielo. ¿Acaso no dijo Cristo que vendría otra vez? Esperemos. Él vendrá. Y en lugar de venir el Señor, vienen los ángeles. Y los ángeles dicen a todos aquellos varones galileos, ¿qué hacéis mirando al cielo? Este mismo Jesús que fue tomado de vosotros al cielo, así vendrá, como le habéis visto ir. Por tanto, voy a la Biblia y leo estas palabras. Toda palabra dicha por medio de ángeles tuvo cumplimiento. El Señor dijo, voy, preparo y vengo y os tomo y os llevo. Segundo, los ángeles confirman las palabras del Señor y yo tengo una seguridad absoluta. Pero voy todavía un paso más y abro la Biblia y comienzo a repasar Antiguo y Nuevo Testamento. Y me voy especialmente a lo largo del Nuevo Testamento y encuentro que salvo una epístola, en el resto de todos los escritos del Nuevo Testamento hay referencia al cumplimiento de la promesa de Jesús. Promesa cierta, confianza absoluta, y a veces yo digo, y tú también lo dices, la Iglesia en general lo dice, aunque no lo expresemos, lo sentimos en el corazón y decimos, sí, ven, Señor Jesús. Bueno, esto es verdad. Pero la Biblia no me deja en la ignorancia de cómo va a producirse eso. De otra manera, la pregunta ¿cuándo va a venir el Señor? No tiene respuesta ninguna para el hombre, porque del tiempo, del día, de la hora, del momento, nadie sabe sino el Padre. Lo que yo tengo muy claro en la lectura del Nuevo Testamento especialmente es que Pablo, los creyentes de su tiempo, esperaban que ese acontecimiento, ese evento del retorno de Jesús a buscar a los suyos, tuviese lugar en sus días. Mira conmigo. Carta primera a los Tesalonicenses, capítulo 4. En esa epístola, como sabéis todos, hay un problema, y es que aquellos creyentes habían visto morir a bastantes, por lo menos a algunos, de sus hermanos de la iglesia, y ellos no habían entendido bien todo lo que tiene que ver con el retorno de Cristo a buscar a la iglesia, el traslado de Cristo a su presencia. Ellos pensaban que habría una resurrección solo al final del tiempo, que en el último día resucitarían los justos para vida eterna y los perdidos para condenación perpetua, solo una resurrección. Por tanto, si el Señor viene y somos llevados a su presencia, pobrecitos aquellos todos que han muerto. Tienen que esperar a la resurrección final para estar con Cristo, y de alguna forma esto entristecía a los creyentes. Escucha lo que Pablo escribe, capítulo 4 de la carta primera a los Tesalonicenses, versículo 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. No te entristezcas, no tengas inquietud por aquellos que han partido. Los creyentes que mueren parten de esta vida y están con Cristo, conscientes, despiertos, recibiendo, gozándose de la presencia del Señor y recibiendo la bendición de una situación en una dimensión totalmente desconocida para nosotros. Esa idea de que cuando un creyente muere, duerme, está descansando. Dice el texto de la palabra de Dios que la parte espiritual del creyente está con Cristo. El apóstol Pablo dice, prefiero partir y estar con Cristo, lo cual es
muchísimo mejor. Y esa parte espiritual en la presencia de Dios, gozando de la comunión con Cristo, disfrutando del cielo, esa parte espiritual vendrá con Cristo para recibir el cuerpo de resurrección. De manera que estos que han muerto ni preceden ni quedan atrás de aquellos que, estando vivos, cuando el Señor venga, vamos a ser tomados y llevados a su presencia. Ahora, ¿pensaba Pablo que eso podía ocurrir en su tiempo? ¿O Pablo pensaba que este acontecimiento tiene que ocurrir al cabo de muchos años y tiene que haber una serie de señales que lo anuncien? Escucha lo que dice la Biblia. Porque, versículo 15, 1 Tesalonicenses 4:15, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. ¿Notas los tiempos verbales? Lo leo de nuevo. Nosotros que vivimos, condicional, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Luego Pablo pensaba que él era uno de los que podía estar en el acontecimiento del traslado de la iglesia. Los creyentes del tiempo apostólico esperaban el retorno del Señor en cualquier momento. Bueno, alguno me dirá, pero mira que Pablo está diciendo también que a lo mejor él va a morir y anuncia su muerte luego en la carta segunda a Timoteo, etcétera, etcétera, etcétera. Luego, Pablo no tenía esa esperanza. Lo que Pablo está diciendo es que el Señor puede venir durante mi vida y si no viene durante ese tiempo y muero, parto para estar con él, lo cual dice es muchísimo mejor. La venida del Señor para recoger a su iglesia, no la segunda venida a la tierra, la venida del Señor para recoger a su iglesia puede ser ahora mismo. No hay nada que cumplir. No hay ninguna señal. Hay creyentes que están viendo solamente las señales, buscando las señales. Mira, ocurrió, hay una guerra. ¿Esa señal no será acaso tal cosa? Mira, hay un hombre tirano que se ha levantado. ¿Será el anticristo? Mira que por ahí se está hablando de que se ha inventado un chip para poner debajo de la piel. Ya tenemos la solución del 666. No hay nada de eso. En absoluto. El apóstol Pedro dice, esperad por completo en las señales que se producirán. ¿Lo dice? No. Esperad por completo en la gracia que se os será cuando Jesucristo sea manifestado. Yo creo que el Señor va a venir a buscar a su iglesia y va a encontrar a muchos creyentes buscando señales en lugar de esperar al Señor. Es verdad que el deterioro social es grande. ¿Acaso no dice Cristo que en el tiempo de su venida será más o menos igual o parecido o semejante a los días de Noé? Violencia, pecado, corrupción moral, etcétera, etcétera. Sí. ¿Lo crees? Claro que lo creo. Naturalmente que sí. Lo dice la Biblia. Pero eso no es una señal de un acontecimiento, sino de la condición degradante y caída de una humanidad que cada vez vive más lejos de Dios. El Señor va a venir. Déjame remarcar algo que sin duda sabéis. Una cosa es traslado de la iglesia. Otra cosa es segunda venida del Señor. El traslado de la iglesia es una venida del Señor que solamente será experimentada por los creyentes. En ese traslado de la iglesia, el Señor no viene a la tierra, no pisa la tierra. El encuentro
del Señor y de los suyos se produce en el aire. Ahora bien, luego de eso, más adelante, después de un tiempo, el Señor vendrá a la tierra para reinar, para establecer el reino de los cielos en la tierra y gobernar sobre las naciones. Cuando Cristo vino en su primera venida, vino para morir. Cuando Cristo venga en su segunda venida, vendrá para reinar. Pero la segunda venida es una cosa, el traslado de la iglesia es otra. Cuando tú confundes esas dos cosas, tendrás una serie de problemas, entre otros, el problema de las señales. Porque todas las señales dadas en la profecía de Antiguo Testamento y en las referencias del Nuevo tienen que ver con el tiempo previo a la segunda venida, al descenso de Cristo a la tierra. Alguien me dirá, bueno, pero ese tiempo de descenso de Cristo a la tierra va a comenzar va a preceder por un tiempo de 7 años que se llama la Gran Tribulación, y esa Gran Tribulación va a comenzar en el momento en que la iglesia sea llevada a la presencia del Señor. ¿Estás seguro? La señal para que comience la última semana de Daniel, los últimos 7 años previos a la venida de Cristo, es el arrebatamiento de la iglesia. No dudo de que tal vez ocurra eso en un tiempo más o menos inmediato al comienzo de la última semana de Daniel. Pero la Biblia habla de cómo comenzará ese tiempo, con la firma de un pacto entre el anticristo y el Israel apóstata. La iglesia puede ser llevada ahora mismo a la presencia del Señor. Y lo que me interesa mucho es ver el acontecimiento descrito, porque si este problema mundial ha llamado nuestra atención a sentimientos o a reflexiones escatológicas sobre la ira de Dios sobre el mundo, sobre las aflicciones que vendrán, sobre las muertes, etcétera, etcétera, permíteme que te invite a que este tiempo de dificultades sea una reflexión para ti positiva, pensando en el encuentro con el Señor. Mira la descripción. El apóstol Pablo no solo dice a los tesalonicenses, bueno, no tengáis tantas inquietudes porque vamos a estar todos con el Señor. Escucha lo que dice el texto bíblico sobre ese acontecimiento. Capítulo 4 de 1 Tesalonicenses, versículo 16. Porque el Señor mismo, todo el entorno de lo que va a decir tiene que ver con ¿quién? Con el Señor. El Señor que murió en la cruz, el Señor que fue sepultado, el Señor que resucitó, el Señor que fue ascendido a los cielos, el Señor que está sentado a la diestra de la majestad en las alturas. Este mismo Señor, no otro. Dice, porque este mismo Señor, con voz de mando. La primera cuestión que se produce en el relato apostólico sobre el encuentro del Señor con los creyentes, el traslado de la iglesia a su presencia, tiene que ver con la autoridad del Señor. Cuando tú vas a la lectura de la carta a los Filipenses, capítulo 2, versículos 6 en adelante, habla primeramente del descenso de Cristo, del estado de limitación, el cual siendo en forma de Dios no tuvo el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, se humilló. Limitación primero como hombre, humillación después. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Punto. Por lo cual, recibió después de esa... Dios le levantó de entre los muertos y recibió el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Voz de mando. Por dos razones. El que viene a buscar a los creyentes es el soberano, Rey de reyes, Señor de señores. ¿Tú sabes que Dios es soberano? Y tú sabes que toda la actuación de Dios, no importa dónde, es un acto de soberanía.
Dios creó el cielo y la tierra. ¿Por qué? Porque es soberano. Dios condujo la historia de Israel sacándolo de Egipto y llevándolo a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque es soberano. Dios estableció los imperios del mundo, primeramente el imperio babilónico, luego el medo-persa, luego el greco-macedónico, luego el imperio romano. ¿Por qué? Porque es soberano. Dios en soberanía, antes de la creación del mundo, determinó salvar al pecador. ¡Oh, qué bendición tan tremenda! Dios no salva al pecador porque el pecador se pierde. Dios salva al pecador porque quiere salvarlo. Y antes de crear el cielo y la tierra, los ángeles y los hombres, Dios determinó salvarte a ti y salvarme a mí. En soberanía, Dios determinó cuándo se iba a hacer esa obra de gracia. Y Gálatas 4:4 me dice que cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estábamos bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. No fue en un tiempo cualquiera, fue el tiempo en que su soberanía determinó enviar a su Hijo. Es en soberanía que Dios permite que su Hijo Jesucristo tome una naturaleza humana y sea como nosotros, semejante a nosotros. Es en soberanía que el Padre permite que sea puesto en la cruz. Es en soberanía que transfiere a Él el pecado del mundo. Es en soberanía que Él muere por el pecado de los hombres. Es en soberanía que es sepultado, en soberanía resucita. Es en soberanía que Él salva y que salva a todos los que acuden a Él por la fe. Alguien me va a decir, ¿tú entonces no crees en la elección? Sí, creo. ¿Cómo no voy a creer? Si Pablo dice que fue escogido desde antes de nacer, desde el vientre de su madre. Creer en la soberanía que escoge a Pablo para salvación no significa creer que Dios rechazó a alguno para condenación. Déjame que exprese bien claramente esto. No tengo duda de que Dios salvó a Jeremías porque quiso y salvó a Pablo porque quiso, pero dice Cristo, todo aquel que quiera, venga. De otra manera, venid a mí, ¿cuántos? Todos. Los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Oh, mis amigos queridos, mis queridos jóvenes especialmente, hay una enorme corriente de lo que se llama Nueva Reforma por todo Hispanoamérica, que cada vez que yo voy ahí, me produce una sensación de angustia, en donde enseñan que Dios escogió a algunos, solo a algunos para salvación, y condenó eternamente a los demás. ¿Cuándo lo hizo? ¿Lo hizo antes de crearlos? Luego, ¿cuál es la responsabilidad penal de alguien antes de ser una persona? Dios salva a todo aquel que cree. Viene con autoridad, voz de mando. Porque además de esto, además de manifestarse como el soberano, viene para resucitar a los muertos en Cristo, es decir, a los creyentes. Cada vez que hay una resurrección en la Escritura, en el Nuevo Testamento especialmente, notarás voz de mando. Nunca verás que Jesús dijo en alguna ocasión, en el nombre de Dios, levántate de la tumba. No. Él levanta al muerto, lo toma de la mano, ordena que vuelva a la vida. ¿Y no recuerdas acaso la resurrección de Lázaro? Abrir la tumba. E inmediatamente que la puerta de la tumba está abierta, Jesús dice, Lázaro, ven fuera. Y el que estaba dentro salió. Cristo va a mencionar el nombre de todos los creyentes muertos a lo largo de la historia. Y estos serán resucitados. Voz de mando. ¿Qué más, Pablo? Bueno, después de la voz de mando, voz de arcángel. ¿Qué es el arcángel? Bueno, un arcángel es el jefe de ángeles, el coordinador
de un cuerpo de ángeles. En la Biblia se nos da el nombre de un solo arcángel, que es Miguel. No se da el nombre de otro arcángel. Algunos suben a Gabriel de categoría de ángel a arcángel, porque claro, como anunció el nacimiento de Cristo, vamos a darle unos galones más, pero Gabriel es un ángel, no es un arcángel. Voz de arcángel significa que los ángeles están al servicio y acompañan al rey que desciende del cielo. Esos ángeles vienen con el Señor. Los arcángeles escuchan la voz del Hijo de Dios, de aquel que es como rey, el que gobierna sobre todo el cuerpo angelical. Y alguien me va a decir, ¿y para qué esos ángeles? Bueno, será para aplaudir, porque claro, fíjate, cuántos creyentes, qué bien, qué cosa más hermosa. No. Quiero que observes un paso más en la descripción de Pablo. Con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Ahora sigue al versículo siguiente, volvemos nuevamente atrás enseguida. Seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor, ¿dónde? En el aire. Ahora, ¿qué pasa hoy en el aire? Bueno, en el aire es donde Satanás y sus demonios tienen desplegado su acción. A Satanás se le llama el príncipe del poder del aire. Yo no sé si a alguno de vosotros le interesa algo la historia más o menos reciente de la Segunda Guerra Mundial. Los que leen historia de la Segunda Guerra Mundial, todos tienen en su mente una fotografía que es popular de esa guerra. Y es el momento en que Hitler y su Estado Mayor entra en París. Los franceses habían sido derrotados. Y ahí, en la avenida que conduce al Arco de Triunfo, todos los derrotados, el pueblo francés está puesto a un lado y al otro de la avenida, y delante de ellos están desplegados soldados alemanes con sus armas. Los vencidos fuera, ellos ahí, y por el medio de ellos transita el convoy triunfador de automóviles, entre los cuales va Adolfo Hitler. Mira un momento. Los ángeles de Dios descienden con Cristo. El cordón de los ejércitos celestiales colocan a un lado y al otro, fuera del entorno, a los demonios, y por el medio de esa calle triunfal, la iglesia de Jesucristo, tú y yo, iremos al encuentro del Señor. Y en ese momento el Dios de la soberanía exhibirá cósmicamente el triunfo de la cruz. Y aquellos que han sido derrotados en la cruz, principados y potestades, las fuerzas de maldad, derrotados en la cruz, sabrán que Cristo Jesús es el Señor y que la iglesia es su esposa. ¡Qué admirable dimensión! ¿Algo más? Con trompeta de Dios. ¿Y qué es trompeta de Dios? Bueno, algunos creen que la iglesia va a ser arrebatada a la mitad de la semana de la tribulación, porque ahí suena en la mitad de la semana la séptima trompeta. Bien, no te pelees con ellos, por favor. Tienen una base bíblica, que es esa. Acéptalo. Yo creo que vamos a ser trasladados antes de la tribulación, pero no nos peleemos por cosas que son doctrina general. Afirmemos la que es doctrina fundamental. La doctrina fundamental es que Cristo viene conforme a su promesa. La doctrina general es viene antes, viene a la mitad. Eso no tiene importancia. El hecho es que va a venir. Y dice el texto bíblico que desciende del cielo. Y ahora esa voz de mando resucita a los muertos
que han dormido en el Señor. Y luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre en la ciudad santa. ¿Dice eso? No. Así estaremos siempre con el Señor. Y alguno me estará diciendo, bueno, Pérez Millos, entonces, ¿tú no crees en la ciudad santa? Claro que creo, ¿cómo no voy a creer? Naturalmente que sí. La ciudad santa es además la esperanza no de los creyentes de la iglesia, solo, sino de los creyentes de la antigua dispensación. Vas a la carta a los hebreos y habla de Abraham. Y dice que Abraham esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo constructor y arquitecto es Dios. ¿Esperaba lo mismo? Lo mismo. Porque fue salvo de la misma manera. Nosotros somos salvos por gracia mediante la fe. Por tanto, la esperanza nuestra es la esperanza de los creyentes que nos han precedido. Pero si no esperamos específicamente el cielo, ¿cuál es nuestra esperanza? Bueno, la Biblia lo dice y tú lo sabes muy bien. Cristo es en vosotros esperanza de gloria. El resto de las cosas, la ciudad santa que esperamos sin duda ninguna, los nuevos cielos y la nueva tierra más adelante, el reino eterno de Dios es nuestra esperanza, claro que sí, pero nuestra esperanza es Cristo, y Cristo viene para cumplir su promesa y tomarnos para que estemos para siempre con Él. Y de pronto Pablo termina diciéndome, alentaos unos a los otros con estas palabras. Debo terminar. Aliento. ¿Tienes alguna prueba en tu vida? ¿Estás pasando por algún fracaso personal? ¿Has llorado por un problema que humanamente hablando para ti no puede resolver? ¿Tienes inquietudes? Cristo viene a tu encuentro hoy para darte aliento, para decirte, mira, deja un momento el entorno transitorio y recuerda lo que dice también el apóstol Pablo en la carta 2 a los Corintios capítulo 4, que esta tribulación momentánea, pasajera, despierta en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. A lo largo de mi experiencia de vida he pasado por muchas pruebas, por muchas circunstancias. He llorado muchas veces y he dicho al Señor, ¿por qué, Señor? Y en medio del conflicto, grande o pequeño, con lágrimas o sin lágrimas, en medio de las circunstancias más adversas o menos adversas, yo levanto mis ojos ahora al cielo y escucho al Señor que dice, voy a preparar lugar para ti. Y cuando lo prepare vendré y te tomaré para que estés para siempre conmigo. ¡Qué bendición tan grande! Mis queridos amigos jóvenes, que habéis puesto un día vuestra vida en las manos de Cristo, que habéis dicho a Cristo, Señor, perdona mis pecados, sé mi Salvador. Yo quiero llamarte al aliento y a la esperanza que produce el texto que hemos comentado rápidamente en estos momentos y decirte, aliéntate, Cristo viene. ¿Sabes? Yo espero que no terminemos esta grabación y que no termines de ver esta reflexión. Porque Cristo nos llamó y vamos a estar para siempre con Jesús. Ahora tú esperas esa reunión eterna. ¿Quieres experimentarla? A veces decimos, qué fantástico, qué estupendo. Todos los creyentes de todos los grupos denominacionales, de todas las iglesias, ahí sentados con Cristo. Comienza a vivir el cielo ahora.
porque puedes mantener comunión con tus hermanos y mantener comunión con el Señor. Aliéntate. Sale esta noche de esta reunión digital diciendo: gracias, Señor, gracias. Gracias, creo en ti. Y quiero terminar haciendo una advertencia. Este traslado de creyentes para estar con el Señor es solamente eso, un traslado de creyentes. Si tú no tienes la seguridad del perdón de tus pecados, si tú no has dado tu vida a Cristo y le has dicho: Señor Jesús, gracias porque tú moriste por mí, gracias porque me llamas a tu encuentro, gracias porque quieres salvarme, he aquí, yo estoy para ser salvo, perdóname y sálvame. Entrego mi vida en tus manos. Y quiero pedirte que ahí al final de este tiempo de reflexión cierres un momento los ojos. Tal vez estás viendo esta reflexión, este programa en tu casa. Ponte ahí de rodillas y di al Señor: Señor Jesús, te recibo como mi Salvador personal. Y cuando esto haces, escucharás las palabras admirables de Cristo: confía, hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Necesitas ayuda para esto? Pídela. Alguien llegará a tu lado de alguna manera, de alguna forma, personal o por teléfono o lo que sea, para ayudarte. Lo interesante, lo necesario es que tú no salgas hoy de este entorno donde estás sin tener a Cristo en tu vida como tu Salvador personal. Os envío un fuerte abrazo y pido al Señor su bendición sobre cada uno de vosotros.